Ay, gracias, Nico, ¿eh? Yo me traigo el banquito. Está acá. Yo estoy trabajando acá hace tiempo. ¿Te cuento algo increíble que me pasó hoy? Sí. Pará, que me acomodo. Sí. Casa de Gobierno. Sí. Está, ¿Viste Casa de Gobierno? No solo está en obra el gobierno, en términos simbólicos, sino que está en obra la Casa de Gobierno. Lo he notado. La entrada principal por la que entra todo el mundo, Al cárcel 24. empleados y visitas, está cerrada. Sí. Está abierta la otra, que es como si Va al fuera... cárcel 50. Exacto. Hoy fue el primer día, vi un poco de eso. Lo he notado. Me encontré muchísima gente de todos tipos de ministerios mientras estaba esperando yo para entrar, para ir a ver a alguien. ¿Fuiste a ver al presidente? No, el presidente estaba con Aranguren mientras yo estaba haciendo la cola. Que estaba furioso Aranguren. Entra el nuevo ministro... Está furioso. El nuevo ministro de producción entra. Dante Ministro de Sica. producción, Dante Sica, que lo conocemos porque es economista en una consultora, lo conocemos en general todos los periodistas. Pero Cola, ¿No Dante entró por la Sica. explanada? No, yo lo veo, le digo, Dante, ¿no entraste por la explanada? Y me dice, traté, pero el policía me dijo, por allá. Uf. No sabía que era nuevo ministro. Y él no dijo, soy ministro. Y él no dijo, muy bien, Dante Sica, pero ahí lo tuvieron como 15 minutos Mirá esperando, vos. hasta que en un momento... Conocí a alguien que hoy entró ahí caminando. Hasta que en un momento tú... ¿Sí? Sí. ¿Caminando? Entró, sí. Y no ministro. ¿Por la explanada? Sí. ¿No es ministro? No ministro. ¿Qué dijo? La información que esa persona se llevó. El dólar a 28 para Macri está bien. Como para Dante Sica. Claro. Que le pidieron también, no sé, me dijeron a mí después en gobierno, no Dante, por supuesto que tuvo que decir, soy el nuevo ministro, por favor le avisan a alguien que me venga a buscar porque tengo que entrar. Yo también sé quién es la persona que decidió que... Pará. O influyó en Macri para que haya un nuevo presidente del Banco Central. Comienza TN Central, cambia Macri, salen 3, entran 3, cambia Sampaoli también. Lo que no sabemos es el resultado de estos partidos. Semana clave para clasificar. Bienvenidos a TN Central, estamos llenos de gente a nuestro jugadores. Hablando, para el otro lado, hablando El grande T. de Nicky Caputo. Estábamos hablando recién mientras charlábamos fuera del aire con Nicolás hablando Bulli. de... Ah, no, perdón, yo pensaba que sí. Pero sí. Está casi más adelante que Macri. Expliquemos quién es Nicky Caputo. Expliquemos qué estamos jugando. Sí, esto es el grande T. Hoy alguien le dijo a Macri, hay una comparación entre lo que está pasando con la selección y el gobierno. Sí. Es una explicación oficial, ¿no? Sí. Sí. La selección jugó un solo partido y ya están diciendo que Sampaoli no vuelve a la Argentina, que Messi no sé qué. Bueno, en el gobierno está pasando algo parecido. Hicimos lo que pudimos, no jugamos tan mal, dicen en el gobierno, y de golpe está todo mal. Lo que dijeron que hacíamos el ajuste ahora no critican. Bueno, están pasando cosas, ¿no? Están Se le fue pasando el dólar desde un 40% en un mes y medio. Y lo que estamos mostrando un poco es los cambios, ¿no? Sí. No van a haber caras nuevas, salvo un par, que son los cambios. ¿Quién es Nicolás Caputo? El mejor amigo de Macri Sí, desde primer grado. sí. Fueron al colegio y al secundario juntos, los dos son ingenieros, Empresario. empresario, vendió su empresa constructora,
cónsul de... En cónsul de Singapur, en la Argentina, y volvió en los últimos 60 días a estar muy al lado de el gran DT. De hecho, si Mauricio ustedes se fijan en la distribución del cuerpo técnico, que es lo que estamos mirando ahora, este es el cuerpo técnico de Mauricio Macri, efectivamente está más cerca Caputo que Peña. ¿Esto qué significa? Y más grande. Exacto, Peña, Quintana y Lopetegui, que son los muchachos que han oído nombrar mucho, y obviamente Marcos Jefe de Peña, gabinete y los dos vicejefes que están en cada una de las reuniones donde se decide, siempre estuvieron, van a seguir estando. Pero el tema son yo hoy usaba entre noche una imagen. Antes decían, Macri decía, Quintana y Lopetegui son mis ojos, ¿no? La luz de mis ojos. Bueno, lo dijo públicamente. Claramente el otro trío que siempre lo acompañó y que fue muy importante es los que le susurran al oído y Macri escucha Ahora fuerte. escucha más. Exacto, ahora está escuchando mucho más. A esa persona, Nicky Caputo. Y a Larreta que está atrás pateando la pelota, te digo que lo está escuchando. La patea bien, ¿no? Sí. Está el viernes, por ejemplo. Ustedes no sé si saben, pero las salidas de los dos ministros del fin de semana, que vamos a contarles algunos datos más sobre eso, pero la salida de los dos ministros del fin de semana... Mira la arquera. Se resolvió... Ahí está Vidal. Sí. Se resolvió el viernes en la Quinta de Olivos. ¿Se acuerdan que el jueves habían separado a Sturzenegger? Decisión de Nicolás Caputo. La decisión de que vaya Luis Caputo. Es primo de Nicky. Que es primo de Nicky Caputo. Tiene mucho que ver con Larreta también. Son compañeros de la secundaria. Son amigos y compañeros de la secundaria. Y además tiene que ver con Nicolás Caputo. Nicolás Caputo fue. Y con el entendimiento del presidente, obviamente. Pero digo, cuando empiece... Esto es para que empecemos a contarles qué es lo que está pasando dentro del gobierno. Estoy sorprendido por cómo patea Larreta. Es que el viernes Larreta estaba ahí en la Quinta de Olivos en el momento en que se tomó esta decisión. Porque ¿cuál fue la decisión más fuerte que se tomó cuando sacaron a los dos ministros? No fue sacar a Cabrera, que era casi uno que... Que no se fue. Que primero no se fue. Cabrera no se fue. Fue nombrado asesor presidencial y presidente del Vice, un banco que tiene que ver mucho con la economía argentina. No recuerdo mal si le entraba el Chacho Álvarez, ¿no? En un momento... no me acuerdo, juraría que algo así. Pero bueno, no importa. Lopetegui no se lo conoce tanto. Mirá. La cara no se le conoce tanto, pero fue el que llamó a Juanjo Aranguren. Ese es el gran cambio en el equipo presidencial. Así es, porque ¿qué pasa? Para que Macri tome una decisión con un ministro que había sostenido tanto, que le apoyaba tanto lo que había hecho, que le había generado justamente dentro de lo que es recortar déficit las mejores noticias, de repente, porque realmente esto fue de repente, se decide terminar con él de un modo particular. ¿Cómo fue? Estaba en la reunión Caputo del G20 con todos los ministros de energía del mundo y esperaron a que estaba jugando al fútbol y dale. Terminen el Yao Yao, el último almuerzo, se tome el avión, se baje y lo llamó Gustavo Lopetegui para avisarle algo que Aranguren desconocía por completo. Había habido discusiones fuertes en el gobierno por el tema de cómo impactaba la tarifa, la devaluación en las tarifas, de cómo solucionar ese tema. Aparentemente ahí Aranguren se puso muy fuerte y además se sumaban varias cosas, ¿no? Para fortalecer esta especie de concentración en el Ministerio de Economía es importante que no haya un ministro con tanta espalda, así decirte. Macri dice de Aranguren, hizo un gran trabajo, puso la cara en el momento que era muy difícil ponerle la cara, digamos, de los tarifazos, pero todo el mundo me pedía su cabeza. Sí. Es raro eso, pues se la pidieron siempre y Macri jamás la había entregado. Fue el 6. Yo no sé cómo se llama el 6 de la selección. Te diré que está atrás también, entre ellos, y probablemente Vidal también haya opinado fuerte sobre esto. Entonces debe estar enojado Aranguren. Aranguren está furioso, después les vamos a contar. Bueno. Vamos a ver el equipo cómo quedó, porque bueno, todo esto es el cuerpo técnico que decide los cambios. Acá nos pidieron que tratemos de hablar como si supiéramos de fútbol, Nicolás, pero en principio el que está en el arco es el arquero. Frigerio. ¿No? Frigerio. Ministro del Interior. Javier Iguacel es un funcionario muy interesante. Entró a la cueva de Alibaba y sacó a los 40 ladrones. Era el titular de Vialidad Nacional. Así es. Y empezó a faltar más barato y más que Lázaro Báez. Dijo Elisa Carrió, es el mejor funcionario del gobierno. Es el nuevo... Es el nuevo ministro de Energía. De Energía. Entró en reemplazo de Aranguren, Que no tiene a cargo minería. La tiene... Ahí vamos. El número 2.
¿Sería? ¿Por qué la tiene el número 2 Dante Sica? Sí. Está... ¿A la derecha del arquero No tenemos ni idea del número que le aplica esto, pero está en la defensa, ¿no? Sí. Dante Sica es el nuevo ministro de Producción. Es el 2, nos dicen acá la gente que sabe. Y Guasel es el 6. Bueno, ponele. Ahí está. Dante Sica, Caputo, Toto Caputo. Zaguero central. Corre toda la cancha. Paren, ¿qué va a hacer Sica? Antes que sigamos avanzando, ¿qué va a hacer Sica? ¿Se quedó con minería? ¿Se quedó con...? Pará. Empecemos vuelta. Frigiero arquero. Sí, Sica es el número 2. Ministro de la Producción se queda con minería. Y aparte tiene mucho, diría su principal obsesión hoy. Yo preguntaba, la principal obsesión supongo que son las pymes. Y dicen, sí, pero ojo, porque las pymes con un dólar a 28 van a sufrir estos meses por las tasas, pero después se van a acomodar. Es lo que dice el presidente. Exacto. El tema... Nos quedó atrás Cuccioli. Que es el lateral izquierdo, ¿sería eso? Sí. Buah. Yo diría que ese Finocchiaro de 8, ministro de Educación, candidato en La Matanza. Carolina Stanley, una fija, se habló mucho de que podía ser candidata a vicepresidente con Macri. Es la que le toca, le diría casi el peso más pesado de lo que se viene y donde está la preocupación más grande. Nada, Stanley hace la contención social de este país, en donde hay mucho presupuesto sobre eso. De hecho, el FMI tiene una partida particular, pero hay mucha preocupación porque ahora vas a tener más demanda y con la devaluación todo te sale más caro. Y una cosa es mantener la plata que tenés y otra cosa es aumentar la plata que tenés. Y hay alguna preocupación sobre eso. Rubinstein, el Ministerio de Salud, que hizo una gran exposición en el Congreso por el tema aborto. Pablo Beluto, de 11. Ministro de Cultura. Rubén Santos. Ministro de Turismo. Sí. ¿Es Rubén el nombre? Me agarró dudas. Y Duhovne, el nuevo... Está de 9. Goleador. Tiene la obligación, el definidor. Suplente está Berman. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No pasó nada. Siempre suplente. Hoy alguien me dijo de Berman, voy a dar la... ¿Alguien en la calle? Alguien no, dentro de la casa de gobierno. Fíjate, estos son los que si querés, la línea de 3 que está en duda, no tanto los funcionarios, ¿no? Sino las reformas que se están pensando en gobierno de achicar algunos ministerios que hoy insistían todos en que no va a ser por ahora, que ahora no va a suceder, que seguro no será esta semana, no podemos asegurarlo tanto. Hay que preguntarle a Nicolás Caputo, que está pensando en táctica y estrategia, no como Sampaoli. Pero hoy, para que te des una idea de la situación de Berman adentro del gabinete, dentro de lo que es, si querés, la mesa que opina y eso, alguien usó como figura... Berman es como el de Matrix, que siempre se agacha y le pasan las balas por al lado y jamás lo bajan. Como que hay momentos en que nadie sabe. La pelota Concentra. A la reta. Sí. Nadie sabe por qué Berman sigue siendo ministro, que esto no tiene que ver tanto con su tarea, sino porque creen que hay quienes creen dentro de la mesa chica del gobierno que tanto cultura como ambiente, como turismo podrían, como símbolo de una reestructuración, achicamiento del ser secretarías. Ser secretarías en vez de ser ministerios. Sí. De eso estamos hablando cuando hablamos de lo que piensa este cuerpo técnico que está ahí. Un dato real de Mauricio Macri. ¿Qué cree del partido? No, pero de fútbol. El fútbol y el mundial. Sí. Del partido con Islandia. Sí. Dice que la Argentina, según tengo entendido, jugó 6 puntos de 10. De 10. Y que había un cambio que Sampaoli no hizo, que es Lo Celso por Biglia. Que era un cambio cantado. ¿Lo Celso no era central? ¿Lo Celso, alguien que sepa de fútbol, no era central? Sé que era un cambio cantado, que Islandia estaba toda en el área y que era un cambio que tendría que haber hecho Sampaoli no hizo. Bueno, le está pasando como al revés, ¿no? Muchos opinan de él como técnico y él está opinando de fútbol. En principio a él le toca en este momento trabajar, no sé si opinar, pero trabajar sobre el rumbo del país. Atención con el número 6. Hicimos algunos cambios, recién mostramos algunos de los cambios que se hicieron y dimos algunas pistas sobre lo que está pensando el cuerpo técnico. Sí, está más grande Caputo que otros. Franco Mercuriali les va a hablar del dólar. Este es el número del dólar, el número 28,41 centavos. Sí, cayó 40 centavos. Este era el objetivo que tenía el nuevo presidente del Banco Central, lograr contener la suba de la moneda estadounidense. Y fíjense lo que pasó en el Merval, ¿no? La caída de las acciones, más de 8%. Esto es básicamente la lectura que se hizo sobre las empresas energéticas y los bancos. Echaron a Aranguren, el hombre que quería
seguir con el plan de aumento tarifario. La lectura que están haciendo las empresas energéticas es que el costo la van a pagar estas mismas empresas. Es decir, que no se va a seguir con el plan de seguir aumentando las tarifas, ¿no? Lectura que se hace sobre los cambios en el gabinete de Mauricio Macri, caída fuerte de las empresas energéticas y los bancos, que son los que en gran parte mueven las acciones en nuestro país. También cayeron los bonos. Acá la técnica es Luciana. Esto es porque siempre me quedo con el nombre de nuestro periodista. No decía perdón. por eso, no. Pensé que estaba haciendo eso. Sí, estoy muy... Bienvenido, Ignacio Oliverador, de la agencia Bloomberg. Voy a dar un dato, seguramente vos lo sabés. Pero en gobierno hay una aplicación, ¿no? De la agencia, no solo... Una terminal y una aplicación en el celular. Una app en el celular, sí, para poder ver el dólar y los movimientos del dólar. Bueno, en casa de gobierno no solo los funcionarios de economía, sino funcionarios que no tienen nada que ver con la economía y mucho más con la política, directamente ya tienen la aplicación. Y hoy a la mañana, por ejemplo, estaban actualizando cada un segundo para Movés ver, el mercado, Ignacio. Es para ver si baja. una imagen, o sea, algo muy gráfico de lo que está pasando, de que el gobierno está paralizado, solamente enfocado en lo cambiario, en el dólar, y todo lo demás puede posponerse, ¿no? Se lo ve un poco así. Sí. Un poco así. Macri está pensando en las dos cosas. Sí. No, Y está Damián Di Pache, analista económico. Estuvo paralizado durante un par de semanas con el déficit y ahora con el tipo de cambio, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno, todas buenas noticias. A ver, empezamos con Ignacio. ¿Qué significa que haya caído el Merval, los bonos? Hay un combo de cosas. En el Merval lo que se ve, bueno, el efecto en las energéticas, como decía Franco, por la decisión de reemplazar la Aranguren, es todo una señal de que puede haber algo más de gradualismo en la recomposición tarifaria. En los bancos hay También varias las tarifas. cosas. Sí. En los bancos hay también una cosa, ahora se les está permitiendo que salgan de las LEVAX y que vayan a bonos del Tesoro. Esto juega en contra de los balances de los bancos, porque claramente un bono del Tesoro es mucho más riesgoso que una LEVAC. Bueno, este está mostrando también que los balances pueden estar desmejorados en los próximos meses porque el gobierno los está forzando un poco a salir de las letras del Banco Central e ir a estos bonos. Y también un poco que tiene que ver con la actividad. O sea, hay mucha desconfianza sobre cómo pueden ser los próximos meses para la Argentina y los bancos son muy procíclicos siempre y obviamente son los primeros castigados. Ahora, Marcela, todo lo que hablamos estos días es señales para los mercados, señales para los mercados, señales para los mercados. Entiendo que lo de Sturzenegger fue un poco eso, la designación de Toto Caputo fue un poco eso. La salida de Aranguren... Y eso no cayó bien. ¿Impacta o no? No cayó bien en el propio mercado. Me quedo con algo que estabas empezando a explicar. Porque vamos al impacto de bolsillo también. Eso. El gobierno empieza a darse cuenta que los bolsillos de la gente se están haciendo cada vez más flacos. Macri lo porque la sabe. inflación avanza y la paritaria, incluso con concordarse, digamos, con el gobierno y demás, la paritaria estuvo por detrás y va a seguir por detrás. Entonces, ¿qué tenés por delante? Septiembre y octubre, aumentos previstos de gas y electricidad. ¿Y qué pasa con el gas? El 30% necesitas importarlo. O sea que un componente del costo que tiene que ahora afrontar el gobierno es la suba del dólar. Las subas que había prometido el gobierno de gas para septiembre y octubre estaban pensados con un dólar en 20 pesos. Hoy estamos casi en 28.50. Entonces, ¿quién va a pagar ese costo extra? ¿La gente? ¿O va a seguir Macri subsidiando? Ese es un punto. Por eso es que las energéticas hoy también empiezan a caer en su valor las empresas porque dicen, no, el gobierno no tiene más margen. Sí. El gobierno no puede seguir quitando subsidios. Y cayó muy mal en la industria. Y también un punto que es clave, ¿no? Y que también Damián siempre lo evalúa cuando ve los precios en góndola. ¿Qué va a pasar con el combustible? Otro de los planes que llevaba adelante Aranguren. Congelar tarifariamente y ver después hacia adelante un cronograma de aumentos. Las petroleras dijeron, si tenemos que ahora traspasar lo que fue el aumento de los 2 meses pasados cuando había aumentado el crudo, ahora por suerte está estancado, pero además la suba del dólar, que es el insumo con el que compras el petróleo, tendríamos que remarcar los surtidores un 30%. Se termina el país. Saben las empresas que es inviable, porque eso va a góndola. Hay una cosa más que agravó la caída del Merval que hay que aclarar porque puede estar ensuciando un poco también el dato, que es la decisión del MSCI de no recategorizar a la Argentina. ¿De quién? Es una proveedora de índices que define cuáles son los países emergentes que van a integrar ese índice y que es un índice que siguen en general todos los fondos más importantes.
que la Argentina esté incluida ahí o no, le permite acceder a un flujo de capitales adicional. Es como estar en la C o en la B, Sí, hablando en mercado. términos futbolísticos. ¿Cuánto hace que nos fuimos a la C? En el 2008-2009, ¿no? Ah, Una cosa así. no, 2009. Sí, Ignacio Miri escribió en Exactamente, y la Clarín. nota esa es lo que terminó impactando. O sea, el ¿En mercado serio? empezó... Miri empezó a impactó en el entender que mercado. estaba- Y es real. Yo quería volver a lo que decía Es real. Marcela respecto de el subsidio de tarifa, porque la verdad que es muy rígido eso para el gobierno, porque claramente en el memorándum con el Fondo Monetario Internacional hay un compromiso de ajuste y no es muy difícil que no pueda seguir subsidiando eso si justamente lo que más posible y factible es de recortar. Entonces vos tenías un 35% de subsidio de gas y ahora es el 50%. Pero, La a evolución del ver, tipo de yo gas. no sé de economía, pero hablé con alguien del Palacio de Hacienda. Dicen, está bien, teníamos que financiar ese déficit, pero ahora con el dólar a 28 y cuando vengan supuestamente el jueves los 15.000 millones, ¿no? Esos 200.000 millones de déficit que tenían que achicar, son 2.000 millones de dólares ahora. Sí, parte lo licúan porque obviamente tenés esos 7.500 millones de dólares que lanzan al mercado, lo lanzan no a un dólar de un 26, sino a un dólar de 28, Claro, pues son 29. Eso sí, 7.500 para Nico y 7.500 para eso es Toto, real. como se llaman entre ellos. Licúan en parte el déficit. Después está la parte que dice Marcela. La realidad que tenés que importar. Y también son dólares que necesitas, que te están faltando. La única buena y mala a la vez es que tenés una economía en desaceleración. Es decir, que tampoco necesitas tanta energía como antes, que no es buena tampoco, buena ¿no? nunca, sí. Claro, no Ahora, es buena yo nunca. les pregunto esto, ¿no están leyendo también, más allá de que hoy Caputo logró contener, por lo menos por hoy, el dólar, ¿no se está leyendo hasta ahora que el gobierno no tiene muy claro hacia dónde va? En el sentido de que una cosa era gobernar con un dólar a 18 pesos, había un plan, el plan era que la gente pague las tarifas lo que valía, por ejemplo, abrir las puertas para que importe, el que quiera importar, importa, el que quiera comprar un producto afuera lo compra. Eso no se fue por el aire a partir de tener un dólar a 28, donde es otro El plan, gobierno- digamos, ya no vas a comprar afuera porque te resulta caro, ya no podés ajustar las tarifas porque ya no hay margen, porque se devaluó el salario además del peso, ¿no? El gobierno da la sensación que aclara mientras camina. Y eso es una situación que es irreversible. ¿Por qué? Porque la realidad que rompe con ciertos jugadores que tenían ciertos roles y va tratando de aclarar el camino y ver si tiene fortaleza esa sustitución. Con el ingreso de Dante Sica, que Marcela decía, bueno, no se vio bien en el mercado, la realidad que es evidente la búsqueda de generar dólares. Ahora, yo te digo una cosa. Dólares genuinos, dice. Dólares- Es decir, dólares de la producción. De la exportación. No dólares que ¿Dónde vengan a las hacer un negocio Sí, con Brasil financiero. sobre todo están buscando Claro, ahí. ver pero qué vos se puede. fíjate esta comparación, Marcela. Cuando fue secretario de Industria y Producción en la época de Duhalde, la realidad que tenías otro contexto. Un tipo de cambio muy competitivo, una China que crecía a 10 puntos, Brasil que crecía y un mundo muy abierto. Tenés una China que no crece a esa misma tasa, Brasil que no crece y un mundo cerrado. Entiendo que eso es lo No es que dice fácil. Macri en la intimidad. Se dieron todas Ah, claro, en contra. No podemos meter ni un gol. claro. Pero y ahora que la pregunta siempre es cierto, pero primero que hay dos cosas. Una, nos pega peor que el resto de la humanidad. Brasil está acá al lado y le pega mal, pero no le pega como a nosotros. Y, ok, pero entonces, ¿qué hacemos? No podemos Bueno. apagar la luz. ¿Cómo se sigue a Yo eso? pienso que la Argentina no tiene tiempo, lamentablemente, de pensar en todo eso porque hay que salir de esta corrida. Esta semana prácticamente el gobierno está 100% enfocado a salir de esta crisis cambiaria, que es lo que te está entorpeciendo todo. Claro. O sea, es la que te genera una fuga de capitales tremenda, una suba de tasas que te va a terminar paralizando la actividad. Pero salís con Esta- confianza. ¿Con qué salís? No, ni siquiera, todavía lo que tiene que hacer de maneras heterodoxas, o sea, muy artesanales, ir tratando de sacar peso del mercado, tratando de volcar dólares. Por ejemplo, hoy hizo una colocación de bonos muy importante, de 4.000 millones de dólares, entre los cuales se calcula que hubo mucha demanda de inversores extranjeros. Ese es un flujo de dólares que puede llegar a ayudar al gobierno a combatir esta Pero ¿qué corrida medida cambiaria. distinta a la que tomó Sturzenegger como presidente del Banco Central tomó hoy Caputo? O sea, que Por lo pronto hay una política monetaria mucho más activa. Por ejemplo, hoy... Hoy se sentó Caputo, ¿no? Sí. Sí. Banco Central. No, Hoy, y el están viernes. preocupados por sacar los... El Banco Central en la última semana estaba recomprando Levax por el tema de los supermartes para aliviar los vencimientos y con eso estaban lanzando pesos al mercado y esos pesos terminaban en la demanda de dólares. Ahora, a partir de hoy, el gobierno decidió absorber pesos y con eso ir a comprar letras al Banco Central, con lo cual está
retirando los pesos, no está volcando pesos al mercado. Eso es un cambio muy drástico y que va a ayudar al gobierno justamente a contener esta corrida. Ahora, mañana, ponele, hoy, porque también estaba eso, hoy yo cuando estaba en gobierno lo que veía cuando actualizaban la aplicación de Bloomberg era que está bajando, pero como la aspiración es que baje, digamos, como que baje indudablemente. Y medio que quedó empatado. Pero el saldo de la jornada no es malo. Bueno. Este dólar, ¿no? Bajó 50 centavos el dólar, ¿no? Sobre todo en la subasta, sí, 50 centavos. Habiendo perdido 175 millones de dólares. ¿Hace cuánto el Banco Central no tenía una intervención bastante...? Claro, había intervenciones de 600, 700 millones de dólares. Haber perdido 175 millones de dólares con el dólar cayendo 50 centavos, con una licitación de LEVAC que mañana no va a generar ningún problema porque lograron renovar muchos, o sea, sacar 100.000 millones de pesos de este stock, lo van a poder enfrentar muy fácil. Entonces esto ya está logrando disipar dos cosas que estaban a mí hay un tema que me inquieta, ¿no? Porque en el corto plazo te está dando resultado, pero el tema es, ¿y cuándo van a poder bajar la tasa de interés? Porque eso también te enfría y hay mucha necesidad de crédito en Argentina. La pyme es crédito dependiente. Y eso va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil bajarla en el corto plazo. Y yo creo que fue una de las cuestiones también muy criticadas a Cabrera. Fíjate cómo corrió de atrás con esa medida. Vidal lanza una tasa graciable para las pymes 15 días antes. Y Nación la lanza 15 días después. No es un dato menor, ¿no? Por eso la poníamos ahí como arquera y moviendo un poco a Cabrera. Es cierto, hoy no me acuerdo si fue La Nación, creo que lo publicó, el dato de que Vidal, esto lo hemos contado acá muchas veces, que le pidió un informe a Cabrera sobre cómo estaban aumentando como los grandes formadores de precios de alimentos. Sí. Que creo que lo habíamos hablado con vos. Que le pidió un informe y que en base a eso como que después se empieza a multar. Claro, que ella iba a hablar, que había una expectativa de multar. Me acuerdo que hubo como unas bilaterales con las grandes compañías de alimentos y bebidas de este país. Todo eso aparentemente quedó en un informe que fue superficial, sin mayor contenido, como que eran todos buenos y cobraban lo que había que cobrar. ¿Eso es así? O sea, efectivamente, la realidad que ese informe no tenía un trabajo profundo. Fue un fogueo cruzado. ¿Por qué? Porque la realidad que ese informe nunca apareció. También lo reclamaba Carrió. ¿Por qué? Pues se implementaba justamente la Ley de Defensa de la Competencia y la realidad que hay concentración económica. Después tenemos que ver si a través de la Ley de Defensa de la Competencia en el tribunal ve si hay conducta anticompetitiva, que es otra cuestión, ¿no? Pero la realidad que hay muchas empresas que concentran. Por ejemplo, pañales, 97% del mercado lo tienen 3 empresas, cerveza 2 empresas tienen el 97% del mercado y así podemos seguir con muchos otros sectores. Ahora seguimos hablando de todo esto y además la nafta y el dólar de los mundiales nos va a contar Damián Dipache, pero está Darío Lopreite en un móvil por la lamentable muerte de la esposa y uno de los hijos de Luis Naidenov, senador radical por Formosa. ¿Nos escuchás, Darío? Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad que hay un profundo dolor aquí en Formosa. Estamos en la puerta de la casa donde esta mañana ocurrió la tragedia. Mira, lo primero que hay que decir es que la justicia todavía quiere ir muy lento, a paso firme, me decía el juez, quiere esperar tener las pericias, los resultados finales de las pericias, pero todo indica que esto fue una intoxicación con monóxido de carbono. Vos sabés que esta es una casa de 2 plantas, estamos a 8 cuadras del centro de Formosa. Formosa no tiene gas, ¿no? Esto es un tema que ustedes en PPT tocaron en muchas oportunidades, ¿no? Buena parte del norte del país, no solo Formosa, te diría Chaco, Corrientes, el norte de Santa Fe no tienen gas y la casa de Naidenov, bueno, lo que tenía era 2 tubos grandes de 45 para abastecer la casa. A ver, lo que dicen los peritos hasta el momento es que había una pérdida importante en un bidet de uno de los baños de la planta alta de la casa. Una pérdida de agua caliente, importante digo. Bueno, aparentemente esa pérdida hizo que el calefón de la casa, bueno, funcionara muchas horas, tal vez toda la noche de ayer. Ese calefón evidentemente no estaba bien, lo que hizo es llenar de gas la cocina, llenar de monóxido de carbono la cocina de la casa. Cuando Cintia se levantó, abrió la puerta de la cocina y evidentemente esa nube la mató casi en el acto. Esa nube fue hacia la planta alta y también terminó con la vida del chiquito de Joaquín, de 16 años, que tal vez minutos antes, 6:50, había mandado
un WhatsApp a sus compañeros del colegio diciéndole que en un ratito ya salía para el colegio. Bueno, Luis Naidenov está aquí acompañado por muchos amigos, por gente de la política, inclusive el propio gobernador de Formosa, el ministro de Gobierno aquí lo visitaron. Vos sabés que quiere tener una opinión más, Naidenov, de lo que pasó, porque esto que te cuento es de parte de los peritos de, no sé si dudas, pero una opinión más. Te digo esto porque los peritos de la policía de Formosa son los que dieron estos datos. Vos sabés que aquí hay un enfrentamiento importante, político, entre Infran y, en este caso, Cambiemos. Lo que ha hecho Naidenov es pedir una opinión a la policía bonaerense, a la policía federal. Por eso los peritos de la federal, no sé si llegan esta noche o mañana para dar su opinión sobre lo que pasó. Sí, muchísimas gracias. En principio, todo indica, como les dije, que esto es intoxicación. En un rato empieza el velatorio y mañana son los entierros. Tremendo, una noticia tristísima. Gracias. Darío, y toda la información. Sí, y qué sé yo, abrazo a nadie, ¿no? Sí, sobre todo. Está Rodrigo Alegre con nosotros porque hoy María Laura Santillán nos dijo una frase que es muy cierta, que es: hasta ahora estamos acostumbrados a que la plata de los narcos se vuelca a la política, ahora estamos hablando de un político que quiere ser narco, es el intendente de Paraná, ¿no, Rodri? Sí, Lu, así es, Nico. A ver, procesaron hoy temprano a Sergio Barisco, intendente de Paraná, lo procesó el juez federal Leandro Ríos, lo procesó por financiar y ayudar a la comercialización de estupefacientes. ¿Cómo es esta situación? Hay un político, un puntero político en Paraná que está preso, se llama Daniel Tavicelis. Él está en estos momentos detenido y está procesado por la justicia por el tráfico de estupefacientes. Esta persona, dice casi 300 páginas el juez Leandro Ríos, que lo que hacía era de alguna manera ayudar políticamente, pero también económicamente al intendente de Paraná, Sergio Barisco, no solamente a él, sino también a un concejal y a la secretaria de Seguridad del municipio. A ver, ¿cuáles son las pruebas en su contra? Teléfonos celulares, hay llamadas telefónicas entre los involucrados, hay prueba documental. ¿Qué prueba documental? La esposa de este narco que mencionamos nosotros, Daniel Pérez Talis, era empleada municipal de Paraná. Y cuando le secuestraron en su casa un cuaderno, tenía anotado que había ladrillos de cocaína que iban al concejal, a la secretaria de Seguridad y al intendente de Paraná. Y por si esto fuera poco, en la misma resolución del juez se habla que los camiones de recolección de residuos municipales transportaban la droga a las ciudades de Concordia y también dentro de Paraná. La distribuía el intendente también. Exactamente, a través de los camiones municipales. Un kilo consumo personal es complicado. No, bueno, pero usar los camiones de la ciudad para distribuirla, no. Eso es lo que dice el fallo del juez, digamos, esta resolución de casi 300 páginas, y que obviamente había una sociedad o un involucramiento casi total de este personaje, este puntero político que se llama Daniel Pérez Talis, dentro de la estructura municipal, y que se valía obviamente de los mecanismos del municipio para distribuir la droga. Lo cierto es que lo procesaron en el día de hoy, habrá que ver qué pasa una instancia más arriba en la Cámara, y el juez dice que no va a quedar detenido porque va a quedar, va a tener que presentar una fianza de $1 millón de pesos. Habrá que ver obviamente cómo sigue esta historia. Gracias, Rodri. A ustedes, chicos. Los números que trajo Damián Di Pachi. Mirá, éramos campeones del mundo en el 86 y el dólar costaba menos de un austral. Era casi un 1 a 1. Buenísimo. Casi un 1 a 1. 88. Pero ¿qué pasó cuando fuimos subcampeones en Italia 90? En 90, que 5.310 australes por cada dólar. Eso era inflación. Absolutamente. Qué terrible. Ser campeones del mundo. Y ni siquiera en el Mundial 90, Goicoechea entra. Penales. No, pero entra cuando se lesiona Pumpido con la URSS. Sí. No con Rusia, no era Rusia todavía. No, mirá, bueno. Mirá Estados Unidos 94 cuando le cortan las piernas a Diego Maradona. $1, $1. Y en el 98 se mantuvo. Igual. $1, $1. Significa que la Argentina había estado bien. Qué coberturas periodísticas en Francia, 98, ¿no? Viajó todo el mundo. ¿Quién se iba a perder? ¿Viajaste vos? ¿Viajó Paco? No, yo no fui. Paco estuvo un mes entero. Pero no faltaba nadie en Francia 98. Pero en el 2002 no fue nadie ese mundial. Ni me acuerdo de ese mundial. Y no, era de madrugada. Ni me acuerdo. Era de madrugada. Estabas durmiendo. Mirá, $3.70
el dólar. ¿Qué pasó ahí? Perdí. Nos salió, Remy Lenikov dijo la convertibilidad no existe más. Claro. Básicamente. Y Alemania 2006, 3 pesos con 10. Ese el dólar. es un dato, retrocedió Es un dato. el dólar. Sí, Retrocedió el dólar. Teníamos superávit. Sí. Exactamente. Superávit. Tenía superávit fiscal y superávit comercial, es un dato. Exactamente. Bueno, estos 3 es tremendo. Sudáfrica 2010. Diego era el técnico, Maradona. 4 pesos por dólar. Y en Brasil 2014 ya estaba el doble. 8 pesos con 10. Ahí con cepo. Cepo cambiario. claro. Tenés razón. Pará, Cepo cambiario. doble. El dólar blue estaba a 12.23 en ese momento, que era el que valía, ¿no? El otro era cepo. El otro no estaba. Lo tenía Moreno y nadie más. Rusia 2018. Marcó el bond. Tremendo, mirá. 28 pesos con 10. ¿Qué significa esto? No, verlo es brutal, ¿eh? Bueno. Bueno, hizo Ipache este trabajo, Lo tenemos que Muy bueno, agradecer muy bueno. y valorar. No, ahí lo que ves primero es la sensación que tenemos todos los argentinos de que el dólar ancla mucha referencia en el tiempo, ¿no? Uno se acuerda de esas situaciones y podés ver la realidad de la inflación que hubo en los periodos. Salvo en el contenido. Del 86 al 90 es Pues impresionante. recién estaba pidiendo que me dieran más o menos la Más de cuenta, 5.000 y pico por ciento, claro, exactamente. El hiper. Y fíjate que estamos en un Mundial 90 y estamos en el 2018 de corridas del dólar, ¿eh? Estás en 2 mundiales donde obviamente el otro fue una hiperinflación, pero fue más brutal, ¿no? Porque fue más como brutal, pasar a 5.000, Dios no lo quiera, 5.000 pesos el dólar hoy, claro, básicamente. el otro fue una moneda. hiperinflación, pero digamos, Claro. había una inflación Claro, contenida en cambio el de moneda. tipo. Acá estábamos viendo una inflación contenida en el tipo de cambio que obviamente hoy la estás viendo en el mercado. Pero la realidad que es muy bueno el salto incluso del retroceso que dio del 2002 al 2006. El dólar puede bajar. El dólar puede bajar. Sí. Con superávit comercial y superávit fiscal. Y Dos temas de que hoy acuerdo se están hablando. De acuerdo con el FMI, igual que el de ahora, firmado por Néstor Kirchner. No. Sí. 2004-2006. Claro, claro. Hay un stand-by de Exacto. Néstor Kirchner con el FMI. Sí. Y vos fíjate que ahora el acuerdo es al 2002, volver al Mundial del 2006. O sea, superávit fiscal y superávit comercial. ¿En qué mundial por lo empezamos a menos ser en el memorando. deficitarios? ¿En qué mundial empezamos a ser muy deficitarios? Después de Néstor. Después de Néstor, en el 2010. En el 2010. Sí, pero antes empezamos, ¿eh? Claro. En el 2008-2009 ya había déficit. Después de la crisis con el campo, El campo, 2008. claro. Cuando asumió Cristina Kirchner. Pero ahí también te marca, vos fíjate Sí. cómo dependemos del mundo, ¿no? Porque la crisis también del campo viene a colación de cómo empieza a variar el precio de los commodities y por qué Argentina siempre está tan atado a lo que pasa afuera y con una actividad primaria. Absolutamente. Ahora, Ignacio, esto lo hizo Damián, ¿no? Pero, ¿en qué momento estábamos mejor? Bueno, un buen indicador de eso, hay que ver en realidad qué es estar mejor, ¿no? Si es Económicamente, no futbolísticamente. que los argentinos tengan mucho poder de compra, por ejemplo, me parece que como se escuchaba en el partido pasado, el aliento de los argentinos en la cancha, te está mostrando que hubo unos años en los que estuvieron sacando el pasaje y comprando las entradas en donde tenían mucho poder de compra. O sea, es el efecto de todo el atraso cambiario de estos años, lo tenemos ahí. O sea, la cantidad de argentinos que viajaron y que hoy obviamente se están quejando porque está Y repuntando. fíjate, el dólar. hay un análisis bueno para hacer. Cuando uno habla de atraso cambiario en términos de PBI per cápita, también estás hablando de la postergación de agregado de valor en economía. Es decir, ¿por qué hablamos de atraso cambiando y no de que podamos ganar más en dólares como pasa en otros países del mundo? Claramente, ahí me junto con Marcela y decir, estamos reprimarizando mucho la economía en Argentina, ¿no? Porque no podemos agregar valor y subir en dólares. ¿Qué significa No. reprimarizando la En vez de vender aceite de soja, vender la soja. Y eso es lo que estuvo pasando también los últimos 2 años. Esto de ser el Reprimarizamos la economía. supermercado del mundo que nunca conseguimos, ¿no? Que siempre se promete que vamos a dejar de ser El granero para ser supermercado. Industrializar. Sí, ahí el problema que tenés es que encima el mundo compite mucho para la góndola del supermercado. Y la región nos gana en la góndola. Brasil, Chile y Paraguay nos ganaron en las góndolas del mundo últimamente. Entonces, y encima tenés el supermercado del mundo, lo tenés acá en Argentina. Si lo tenés a todos acá, pero nosotros no estamos en ningún lado. Lo que muestra esto también son los sobresaltos. O sea, la Argentina se enamora mucho del atraso cambiario y después tiene que hacer correcciones que son muy ¿Será peligrosas. todo por el para la Mundial? No. Hizo otro gran trabajo Damián Dipache, que es cuánto estaba la nafta en cada Mundial. Esto es buenísimo verlo, ¿no? Sí. Sí. Y eso que no fuiste más para atrás. Mirá, Italia Ah, 90. sí. Bueno, estaba más o menos como $1, ¿no? Sí, vos fijate- 310 australes.
Sí. 1 a 1. $1, Claro, 1 a 1. Llegó a estar 6.200 australes cuando lo medimos. Mirá, Estados Unidos 94, 0,20, 30 centavos de dólar estaba. No, de peso. De peso. O de De dólares. pesos, era lo mismo. Era lo mismo. Era lo Sí, mismo. mismo. por eso. 30 centavos. 30 centavos de dólar. Éramos productores, no comprábamos el No, petróleo teníamos, afuera. exactamente. Es Todavía bueno, no se había- todo un dato también, Sí. ¿no? Sí, claro. 76 centavos en el 98 y en Corea, Crack Japón, 2001, 1.54. devaluación 1,54, es más difícil estuvo tan medirlo, mal, ¿no? sí. Me parece ahí porque tenés ya la devaluación adelante. Alemania 2006, 1 peso 88, Sudáfrica 2010, Pero no 3 es, pesos perdóname, no 74. es tan difícil medirlo. Tenías 1,88 y un dólar de 3,10 por el 2006 y en el 1,54 y tenía un dólar de 3,40, casi la mitad. Sería, O sea, sería unos... Haceros en 50 en dólares, ¿cuánto sería 1,88 del 2006? Sería unos 60, 70 centavos de O dólar. sea, ¿Por se qué? mantenía Se estable. mantenía el en precio. dólares. Bueno, por eso, ¿por qué si esto durante... Porque eso sí es bastante continuo, en dólares, 50, 60 centavos durante tantos años, ahora nos quieren convencer de que el precio real está menos- siempre es menos de un un dólar. dólar. No, está un dólar más o menos. Y esto, Bueno, 28, ¿no? 26 no está. Si van ahora a sacar nafta, 3 en de julio. Rosario está 30 pesos. 30 pesos. La nafta. Este es brutal, mirá, A un 3 pesos dólar. 74 Sudáfrica 2010. 11 pesos en el Mundial de Brasil. Eso casi... Y en Rusia ya está, como decía Luciana, Está 30. 30 Pero pesos. fíjate por que el litro. salto entre La Brasil gestión que hicieron fue espectacular. a 11 pesos y el dólar blue estaba a 12,20, que lo habíamos visto en la otra placa. Dólar. No tomemos el oficial, tomemos el dólar blue que era 12,20. Claro. Estás casi también en 90-95 centavos de dólar. Pero el problema es en Rusia 2018 y acá nos paramos. ¿Por qué es el problema? Porque en realidad eso es ficticio también. ¿Por qué? Porque el mercado te dice que debería estar 34 con la evaluación del tipo de cambio. Entonces, Pero por eso, ¿por qué si antes salía 60 centavos de dólar, ahora tiene que salir $1? bueno, porque el precio del crudo en el mercado internacional creció y Está bien, bajó. pero nosotros producimos. No, No. eso era una etapa. No, después No. del paso Algo de... producimos, Hace gente mucho. loca. Sí, no, pero ¿Producimos? pero tenemos un déficit muy importante. Nosotros Estamos importamos. esperando a vaca muerta, que el presidente Claro. Macri es muy Reviva. optimista y cree que en los próximos meses ya puede empezar a cambiar la matriz Macri habla energética mucho de la inversión y a en vaca exportar gas. Él habla de que el año que viene o el otro podemos estar Y apuesta mucho, 2021 podemos apuesta estar mucho a la exportando energía gas. renovable también, ¿no? Sí. Tanto eólica como solar. Apuesta mucho a eso, que al 2022 Ahí. pueda sustituir una proporción importante, que en principio se había dicho que iba a ser el 25% de la energía de nuestro país. Veremos si se llega, ¿no? Arranca de un número muy bajo que era el 5%. Ahora nos vamos a ir a la pausa, pero después le dejo a Ignacio esa pregunta. Es la energía solar, todos los proyectos de inversión de la propia industria, si querés Argentina o pyme, lo que sea, supongo que necesita financiamiento para poder existir, prosperar, sobrevivir. Después contanos qué pasa con un país con esta tasa, con esta corrida. Digamos, ¿hay algo de todo eso que pueda suceder? ¿O Estamos condenados al éxito, no te Y preocupes. después una pregunta para los dos. ¿Quién va a salir campeón del mundo? Ah, bueno. I can feel my face when I'm with you, but I love it, Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. 'Cause I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Yo en le había hecho una pregunta a Ignacio Liberador. No, digo, cuando se piensa en los mecanismos de salida, por ejemplo, bueno, la energía renovable, todos los proyectos de producción, todos supongo que requieren un financiamiento. Y en este momento creo que cualquier persona que quiere pedir plata al banco, no pagar la tarjeta, o una pyme que necesita plata para funcionar, le sale... ¿Cuánto es la Eso tasa es exactamente así. Hoy un adelanto en cuenta corriente, por ejemplo, que es la tasa por los créditos para capital de trabajo que toman las empresas, está en 50% anual. 50%, o sea, Sí. Y es un efecto también, por ejemplo, todo el esfuerzo que está haciendo el Tesoro por financiarse, o sea, los bonos que colocó hoy Caputo, o en realidad Duhovne en el mercado, al final eso termina sacando pesos para la actividad privada. Después, cuando
el sector privado tenga que financiarse, lo va a tener que hacer, sobre todo en este momento que se va a privilegiar el ajuste monetario para frenar el dólar, todo. O sea, el sector privado se va a seguir financiando a tasas muy altas. Por ahí la ventaja, con respecto al sector que mencionabas, tiene que ver más con la devaluación, por ejemplo. La devaluación en el tiempo va a ir permitiendo bajar los costos laborales para las empresas, los costos internos. Eso genera incentivos como para invertir en el mercado local que antes no estaban, porque con un dólar más apreciado generalmente, o más depreciado y el peso más apreciado, genera muchos menos incentivos para invertir. Ahora, en el gobierno están diciendo este dólar está bien, lo dijo Dante Sica, yo sé que lo piensa el presidente. ¿Por qué está bien este precio? Bueno, ellos piensan, Dante Sica obviamente va a decir que está bien porque obviamente les genera un nivel de competitividad abrupta de golpe, ¿no? Y la realidad es que hay una especie de precio psicológico. Una vez que instalamos un número, es mejor dejarlo que bajarlo, y eso es lo que piensa en el gobierno. Es decir, bueno, ya llegamos a 28, preocupante sería que llegue a 29, pero que lo bajemos a 26, en realidad... Eso es competitivo para quien exporta, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a mí ahí lo que yo digo es, también hay que pensar en la pyme, ¿no? ¿Por qué? Porque la pyme no exporta. El 14% de las pymes solamente exportan. Y la realidad es que tenés un consumo que está contraído y, por ejemplo, ahora que se viene en aguinaldo, muchas pymes tienen que salir a financiarse para pagar el aguinaldo porque no están pudiendo tener la liquidez necesaria. Sacar un crédito para pagar aguinaldo. Para pagar aguinaldo. Entonces, eso está pasando también en el mercado interno. Es decir, no tenemos que pensar solamente, y eso digo, me parece que el gobierno tiene que poner la lupa ahí. No tenemos que pensar solamente en un país que exporta, sino cómo mantiene a las empresas que viven del mercado interno, ¿no? Igual siempre el gobierno dice que el tipo de cambio actual está bien. Le queda como lo dijo Carrió cuando estaba en 23, Forne cuando estaba en 25 y ahora... No, cuando estaba en 18 también decían que estaba bien. No. Totalmente de acuerdo. Cabrera dijo en unos días no se va a hablar más del dólar. Hace como 25 días. El pronosticador más fallido fue Ratazzi, que dijo 26 estaba bien. Sí. Sí, que siempre lo corrían con que estaba fomentando la devaluación. Que era un montón, todos dijeron, no, dijo 26. Y habló un voice un poco de ventrílocuo del gobierno, ¿no? Sí, claro. Dentro de la Unión Industrial Argentina. Lo que les iba a preguntar a ellos antes que nos vayamos a la pausa es... ¿Quién va a salir campeón del mundo? Ah, claro, bueno. De fútbol. Ahí sí se rompió ¿Cuánto todo. va a estar el dólar cuando termine el Mundial? Mirá, Digo que aplica, Mundial de Qatar. Hagamos así. Porque ahora acabo de... Campeón del mundo y dólar. Campeón del mundo, nada. A mí me gustan ahora, las cuando termine el Mundial, selecciones... Sí. Me gustan las selecciones sudamericanas, o sea, el trabajo que hacen los técnicos argentinos sobre todo. Perú, Colombia. Muy interesante que muchísimo. es el país que más técnicos tiene en el Mundial. Sí. Colombia me encanta, pero no sé, sinceramente... ¿Un país y a cuánto va a estar el dólar? No, me encantaría Colombia y el tipo de cambio, después de haber criticado a los funcionarios que hicieron sus pronósticos, la verdad que no me quiero jugar. Me parece que esta semana va a servir para controlar un poco la corrida. Te voy a decir algo, Ignacio, que porque soy buena, no vamos a buscar el archivo. Pero él acá hace un tiempo dijo, con esto se termina. Bueno, en medio de la corrida dijo, es impresionante. Ahora se va a calmar, digo. Es impresionante. No, y además, todos los la cantidad de traders totalmente, todo el mundo. heridos que dejó esto. Sí. O sea, todos terminaron heridos después de toda esta corrida porque se creía o se sobreestimaba la capacidad del Banco Central para enfrentar la corrida. Porque de hecho una de las críticas que le hacen es que el Banco Central, teniendo los instrumentos como para hacerlo, iba siempre corriendo atrás del dólar. Hay muchos que todavía le critican eso al Banco Central. Y anticiparon que se frenaba en 22, 23 y siguió. No, que ¿Se puede disparar realmente? ¿Se puede seguir disparando el dólar? Siempre se puede, pero digo, las condiciones. Se pudo siempre, pero yo lo que te digo es lo siguiente, mira. Campeón del mundo y dólar. 22 jugadores jugando una cancha, le pifiamos en Brasil, en Alemania, en Argentina, 22. El dólar son miles de personas jugando. Entonces, la única variable que puede llevar el dólar a la baja es que haya dólares. Y no hay dólares. Hasta el jueves no hay dólares. Están haciendo maniobras para que justamente... Bueno, tenés el feriado, ¿no? Por suerte. No, pero digo, a partir del jueves te voy a poder decir un resultado aproximado respecto al dólar. Porque es lo que el propio Banco Central está sintiendo. Que hoy está jugando para mantener el resultado. A partir del jueves empieza a jugar en serio. ¿Campeón del mundo de fútbol? Brasil. Brasil. Ignacio, ¿qué decía más? No, a mí me parece que la política monetaria en serio empezó hoy. Están preocupados en controlar la cantidad del exceso de pesos que había en estos... El problema de los economistas es que le falta confianza. Ninguno dijo Argentina campeón. Yo digo. Vamos a la pausa. Alemania, 28 pesos. No, yo voto Brasil también, contra mi voluntad. Pero creo que será Brasil. Mucho más secretos del gobierno, de la economía y realidad aumentada. Quédense desde el llano con... La gente que es realidad aumentada. Esto que vimos acá, estaba acá Messi,
Nos vamos, Berreta nos que vamos. pateaba. Está Rogelio Frigerio desde el llano con una nueva escenografía. Gracias. Con Hasta Joaquín mañana. Morales. Que descansen. Joaquín Morales. Paco, la luz.